Soy Paola Rueda López y es un placer para mí acompañarte en Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Nuestra temática de hoy es maravillosa, sobre todo si en algún momento de tu vida has pensado, ¿será que estoy repitiendo los patrones de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela? ¿Qué es lo que pasa con ese pasado? Porque hay que sanarlo para avanzar y ser mucho más felices. Esta es nuestra temática de hoy y comenzamos precisamente hablando de una herramienta maravillosa llamada constelaciones familiares. Una constelación familiar es un proceso terapéutico que se realiza en grupo y que trabaja sobre la parte más profunda de la conciencia. La teoría sobre la que se basa esta técnica es que las personas poseen ciertos anclajes negativos inconscientes que transmiten sentimientos dolorosos y de los cuales a veces no se sabe desprenderse. Es aquello que nos permite a nosotros en ese proceso de vida integrar a nuestros ancestros, integrar a nuestra familia e integrarnos con ellos como ese uno solo que somos. Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán y ex sacerdote, desarrolló este método a mediados de la década de 1990 y es el fundador de esta técnica. Su teoría es que, unido por un amor profundo, un niño a menudo sacrifica sus propios intereses en vano, intentando aliviar el sufrimiento de un padre u otro miembro de la familia. Por ejemplo, si en tu familia existió un aborto y no ha sido develado, es posible que una constelación te lo muestre. Y así, si tú decías que eras el segundo y antes de ti hubo un aborto, ya te vas a dar cuenta que no eres el segundo, eres el tercero. De esta manera, vas a empezar a integrar a todos esos seres que están conformando tu familia, tu vida, y vas a estar dándole una interpretación maravillosa a todos los sucesos para fortalecerte, engrandecerte y sanar tu pasado. El propósito de las constelaciones familiares es descubrir las dinámicas ocultas de una familia y sus relaciones de una manera experimental. Es un método suave y sensible que permite revelar las energías de las relaciones por medio de los representantes para que pueda conducir a una solución. Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Y así como existe esta maravillosa terapia, esa posibilidad de ver esa representación de nuestra familia y entender por qué nos comportamos así, también existen terapias como ese guión mental, como la biorreprogramación, en fin, son terapias holísticas y por eso hoy nuestra invitada es una especialista en este tema, Marleny Pérez Medina. Marleny, bienvenida, qué bueno tenerte aquí en Mucho Más que Rosa. Gracias a ustedes por invitarme. Marleny, cuéntenos inicialmente por qué es importante sanar ese pasado. ¿Qué es lo que tenemos que entender para avanzar? Bueno, es muy importante hoy en día tener presente que me está a mí obstaculizando esa paz, esa armonía, esa relación de pareja, de familia, con el dinero. Entonces uno dice, pero yo hago esto, hago este ejercicio, hago esta oración, hago este ritual y ¿por qué no me cambia la vida a un mejor estado de armonía? Entonces, estas terapias o fuentes de sanación nos han mostrado que hay unos anclajes en el pasado. Por ejemplo, la relación de pareja, la relación con el dinero, tiene que ver mucho en el niño. Por ejemplo, de 0 a 7 años aprendimos la relación de pareja. Lo que se ve de mamá, lo que se ve de papá, el niño aprende más por observación. Completamente. Que está la repetición de las palabras, haga, no haga, es más la observación, es esa foto que queda en el cerebro del niño y la guarda en el inconsciente, y cuando somos adultos es el por qué esa relación de pareja es así, es por qué ejemplo, con el dinero. Cuando los niños y las niñas todo el tiempo les decimos, no decimos mentiras, pero te llaman y dices, no estoy, diga que no estoy. Él está viendo, las acciones son una cosa y no hay coherencia con lo que te están diciendo. Ahí, por ejemplo, hay un aprendizaje, ¿no? Y en ese mismo ejemplo, por ejemplo, le dice, ya está uno jovencito, entonces
ve, con la pareja hay que ser amoroso, hay que ser dice, por ejemplo, la mamá. Y resulta que de 0 a 7 años tú no viste una mamá cariñosa, ni viste un papá cariñoso. En la expresión de afectos, el abrazo, un beso de saludo. Choque 5. Eso, todas esas cosas de reconocer al otro. Entonces, tú cómo le dices a ese niño o a esa niña, hoy cómo es en el día la relación de pareja, con el dinero, con la parte laboral, todo ese aprendizaje, ese bagaje, vamos y lo aprendemos allá. La buena noticia es que esos aprendizajes están instalados, pero podemos cambiarlos, modificarlos, y para eso este tipo de terapias y de herramientas, ¿no? Absolutamente todo lo que quieras cambiar del pasado está en muchas filosofías, esas herramientas. Aquí pues te comento algunas, Biorrepro, el Código de la Emoción Atrapada, constelaciones familiares, guión mental, terapia de reconexión reconectiva, que también es una terapia energética que yo manejo. Es como desencapsula, como de cada célula y de cada neurona, esa información que se registró allá y entonces. Entonces siempre en ese allá y entonces hay que ir a estar en paz y salvo con ellos. Lo que me está obstaculizando aquí, todos esos encuentros de felicidad, de prosperidad, de armonía, con amigos laborales, ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Entonces, de pronto te pueden decir, pero qué pereza estar mirando el pasado duele. No, mírelo con amor, habítelo con amor, aprenda de ahí, con amor. Aprenda de ahí para que no lo repita. Entonces hay que estar tomando a papá y a mamá tal como eran, porque uno empieza a reclamar mucho. No me dieron, no aprendí, entonces ¿cómo lo voy a hacer hoy? Entonces es tomarlos en esa honra. Dieron lo que tenían y fue lo mejor. Fue lo mejor, porque si no te vas a quedar acá como adulto fracasando. Hago dinero y no se estabiliza, no como que se me queda. ¿Y qué fue lo que aprendí de esa relación con el dinero cuando estaba en la infancia y cuando veía a papá y a mamá? Pero entender que ellos me dieron lo mejor que tenían en ese momento, sus mejores herramientas, y así no tengo tanto dolor con ese pasado, pero comienzo a ejercitar y a tomar decisiones sobre mi presente. Ya para finalizar un poco ese contexto de lo que son estas terapias y por qué es importante tenerlas en cuenta cuando hablamos hoy tanto de felicidad, porque ese desapego de ese pasado, dejar el pasado, entendiéndolo, nos ayuda a ser mucho más felices. Claro, porque hoy hago una conciencia, ¿qué pasó allá y entonces? Pero con una mirada de bondad y de compasión. Y si no, solamente nos quedamos en el juicio. No me dieron, no me hicieron. Y hay una parte que te está diciendo acá, es en ti, con ese ser o con esa divinidad, con lo que te habite, como lo que creas Dios, que hay que ir a mirar a papá y a mamá. Y pues todos los que nos tocó de niños, los primeros profesores, los hermanitos, los tíos, que dieron lo que tenían. Es mirar con amor y con bondad ese pasado, acogerlo, mirar esa vida tal como es. Ay, Marlene, de verdad que muchísimas gracias, porque nos ayudas a entender con amor ese pasado para poder soltar y comenzar a avanzar. Recuerden lo que nos dice Marlene, cada que señales este dedito, es que usted es el culpable, recuerde que aquí hay otros señalándote. Entonces, antes de mirar y de decir qué es eso que me choca de esa persona, qué tiene esa persona de mí que tanto refleja. Muchísimas gracias, Marlene, por estar con nosotros en Mucho Más que Rosa. A ti, gracias por todo. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Bueno, mi historia es valiosa porque, soy madre, cabeza de hogar, también soy víctima del conflicto armado. Porque puedo dar vida, porque puedo ser mamá, para mí eso es muy importante. Pienso que como mujer, el solo hecho de ser mujer ya me hace valiosa, y también mi desempeño a nivel académico, a nivel profesional y como mamá me hace valiosa. Mi historia también es valiosa. Cuéntanos por qué tu historia también es valiosa. Numeral
Mucho Más que Rosa en redes sociales y también escríbenos a muchomasquerosa@telemedellin.tv. Cuéntanos por qué tu historia también es valiosa. Y seguimos con este tema maravilloso de cómo sanar ese pasado, de por qué entender ese pasado y que definitivamente tenemos que transformarlo. Mi invitada a continuación es Paulina Gutiérrez Espinosa. Paulina es terapeuta holística. Bienvenida a Mucho Más que Rosa. Gracias. Y arránquenos contando un poco ese tema de las lealtades familiares. ¿Qué es eso que estamos repitiendo y que necesitamos cortar? Sí, básicamente una lealtad la podemos decir o definir como una fidelidad a un ancestro. Un ancestro es alguien de la familia que está antes de mí. Esto lo podemos ver reflejado en situaciones que se están repitiendo en mi vida diaria, ¿sí? ¿Por qué no fluye la relación de pareja? ¿Por qué atraigo a mi vida las mismas parejas, parejas alcohólicas, por así decirlo? Es un ejemplo. ¿Por qué repito la misma historia con los mismos trabajos, con los mismos jefes? ¿Sí? ¿Por qué repito historias donde en negocios o emprendimientos me roban o atraigo a mi vida personas que se aprovechan de ese emprendimiento? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Eso por qué de verdad esas historias repetidas y que necesitamos tomar conciencia de hacer esos cambios? Sí, las historias se repiten básicamente porque hay algo en el clan que pasó en una generación y no se sanó o fue algo que se ocultó. Lo que conocemos como un secreto transgeneracional, algo que por decir algo, es vergonzoso para la familia. Entonces la familia lo oculta. Por ejemplo, un asesinato, un robo, una violación, ¿sí? Ese tipo de situaciones que surgen como culpa y llenan de vergüenza al clan, entonces se oculta. Entonces, como es algo que está muy escondido, el clan necesita que salga a la luz y empieza a pasar de generación en generación. Es como el ejemplo de la papa caliente, cuando tenemos una papa caliente y se la pasamos a otro porque no la queremos. Y va pasando de persona en persona hasta que llega alguien que es el que va a repetir la historia o está en fidelidad con ese ancestro. ¿Qué es eso que tenemos que darnos cuenta y por qué las terapias holísticas nos ayudan a entender esa realidad? Básicamente lo que hay que hacer es un proceso de sanar el árbol familiar. Eso lo hacemos desde psicogenealogía, pero hay otro tipo de herramientas como son los bioreprogramación, sanar el árbol genealógico, sí. familiar. O familiar o genealógico, ¿sí? O un proceso de sanación ancestral, en donde lo que se hace es que se hace un estudio detallado del árbol. Mis padres, o sea, parto desde mí. Primero soy yo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida en este momento? Y de acuerdo a lo que está pasando en mi vida en este momento, entonces empiezo hacia atrás. Entonces mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? 5 puntos. Primero, nombres. ¿Puedo estar en una lealtad con alguien si tengo el mismo nombre de ese ancestro, de esa abuela, de esa madre, si hay nombres repetidos en la familia? ¿Puedo estar en lealtad con fecha de nacimientos o fecha de defunción? ¿Sí? Puedo estar en una lealtad si estoy repitiendo las historias o puedo estar en una lealtad si estoy repitiendo profesiones. Si en la familia hay una cantidad vienen de familias de abogados, por ejemplo, hay algo ahí que trabajar con el tema jurídico, algo que la familia tiene que trabajar o sanar. Paulina, la invito para que veamos las siguientes preguntas que nos hacen las y los televidentes, porque en Mucho Más que Rosa nos gusta escuchar a la comunidad. Gracias. ¿Cómo podría solucionar en el presente lo que traigo arrastrado de mis ancestros? ¿Qué le preguntaría? No, ¿por qué te fuiste? Así pues como algo que sí, que lo tengo pues como que sanar. Sí, ¿por qué te fuiste? Le preguntaría, ¿por qué te fuiste? Ay, Paulina, definitivamente hay muchas preguntas y es que ese pasado duele si de pronto no nos acercamos con el suficiente amor. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero es indagar todo acerca del árbol genealógico, fechas, nombres, repeticiones, situaciones, preguntar los secretos no dichos, ¿sí? Lo que está ahí en el clan pero que no se dice. Es como preguntar básicamente, sí, hacer un cuestionario. Sincerarnos, ¿no? Exacto. Mirar el clan familiar con amor.
darse cuenta que no fueron mis ancestros los culpables, sino que fue una situación, perdonarla para poder yo avanzar. Porque cuando me lleno de rabia o de ira, entonces esa ira o ese malestar o esa culpa, esa vergüenza es lo que me impide avanzar. Entonces, yo te quiero comentar como, de pronto para que a los televidentes les quede como más claro sí. Un ejemplo de una chica que llegó a la consulta porque era la mejor en el bachillerato, ella tenía 19 años en ese entonces, y no había podido pasar a la universidad en repetidas ocasiones. Tampoco había podido pasar a una institución técnica, o sea, no había podido pasar. Y las primas y los demás familiares que estaban como por su misma edad, ellas ya habían pasado y no eran estudiantes promedios como ella, o sea, ella era excelente, ella no pasaba. Cuando la atendí, le hice una pregunta acerca de su familia, de su historia, la mamá es profesional, pero el papá no es profesional. El papá no estudió una carrera, no hizo una tecnología, nada. Y todo el mundo le decía a ella que era idéntica al papá. Eso también es una lealtad. Entonces ella, el mensaje oculto en esa lealtad es, como mi papá no es profesional, me quiero parecer a él. Exacto, yo no tengo el derecho o no merezco ser profesional, porque es un amor ciego, es algo como, y es muy inconsciente. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajó pues como la situación, ella llegó a ser consciente, es lo principal, a ser consciente esa lealtad, saber que puedo amar a mi papá, pero puedo seguir seguir mi vida, que no tengo que ser leal a él. Ella lo comprendió y en unos meses se inscribió y pasó a la universidad. Quizás un autosabotaje en ese momento, como era inconsciente, no se daba cuenta y quizás al presentar el examen o se le borraba la información misteriosamente. Sí, porque es excelente, ya ella va en 5º semestre. Entonces, fue eso. Entonces, váyase preguntando cuáles son esas historias o patrones que se repiten. Y mencionabas uno de ellos y es el tema de las relaciones. ¿Por qué si sé que en mi primer matrimonio, por decir algo, alguien que esté viendo el programa, y se casó y se separó de ese primer esposo porque estaba en el tema del alcoholismo y no logró salir de ahí, y repite el nuevo matrimonio y la misma situación? Pueden ser muchas cosas, pero básicamente cuando llegan a consulta es o vienen de un padre alcohólico, ¿sí? Entonces atraen a su vida esa pareja que es alcohólica o con problemas de alcoholismo, por así decirlo. Otro podría ser, que podría ser, que tengo un padre alcohólico y lo que hago es que atraigo a mi vida esa pareja, pero yo no tengo problemas de alcohol, o lo que quiero es reparar. Entonces lo que hago es que trabajo con personas para brindar asesoría a estas personas que tienen problemas de alcoholismo, pero no quiero saber nada del alcohol, ¿sí? La lealtad la puedo hacer o porque repito la historia o porque reparo. Repetición o aversión incluso. Exacto. Cuando hago todo lo contrario a ese ancestro, estoy reparando. Pero también reparo cuando estoy en un trabajo que no gano lo suficiente, que no me siento completa, estoy en una relación donde no me siento completa, o sea, donde hay como un vacío, estoy reparando. Hago lo contrario, pero no me siento bien. En ese caso, buscar a una persona que tenga formación, que sea especialista en este tema de terapias holísticas, y también sincerarse en la comunicación en la familia. ¿Qué es lo que ha pasado en esta familia? ¿Cuáles son esos secretos? Que es bueno que nos conozcamos y que no sigamos repitiendo. Sí. Básicamente es eso. Yo los invito nuevamente a que estudien su árbol. Miren nombres, fechas, qué hacían los ancestros, los abuelos, bisabuelos, y de ahí en más, ya comprendo por qué elegí esta carrera, ya comprendo por qué elegí esta pareja, ya comprendo es hacer conciencia, básicamente. Ella es Paulina Gutiérrez Espinosa, especialista en terapias holísticas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mucho Más que Rosa. Gracias a ti. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. 5 maneras de sanar el pasado. Primero, tomar la decisión de dejarlo ir, aprender a soltar.
Segundo, expresar tu dolor y tu responsabilidad. Tercero, dejar de ser la víctima y culpar a otros. Cuarto, centrarse en el presente y la alegría. Quinto, perdonar. Y me encantan estos programas porque sabemos que estamos transformando vidas. Nos encanta hacer tu vida mucho más feliz. Así es que cuéntanos cuáles son esas temáticas que quieres ver aquí. Por eso comunícate con nosotros. Tenemos un email, muchomasquerosa@telemedellin.tv. Soy Paola Rueda López y estoy de lunes a viernes, 10 de la mañana, 3 de la tarde. 2 opciones para compartir contenidos que nos ayude a crecer como mujeres, que nos haga entender esos nuevos roles, si queremos ser mamás, si queremos trabajar, si queremos ambas o ninguna de las anteriores, porque hoy podemos decidir nuestro futuro, podemos decidir nuestro presente para que ese futuro sea mucho más coherente. Así es que la felicidad está en tus manos. Recuerda que en Mucho Más que Rosa te acompañamos para que crezcamos juntos. Te traemos esas temáticas como la de hoy, sanar el pasado. Suelta, que nada te pese. Si en este momento sientes en ese cuello ese peso del pasado, la importancia es darte cuenta que está ahí y poderlo soltar para que puedas caminar más libre, más rápido, más ágil por la vida. Soy Paola Rueda López, este es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades.